Isaac e Ismael, el impactante cumplimiento del plan divino en el pacto que transforma vidas. En el tercer año de Joaquín, una atmósfera de desesperanza envolvía el hogar de Abraham y Sara. En la vasta y desértica tierra de Canaán, el polvo y la sequedad reflejaban la lucha interna de una mujer que anhelaba ser madre en un mundo donde la infertilidad era vista como una maldición. Sara, esposa de Abraham, enfrentaba una tormenta de emociones. La promesa de Dios parecía inalcanzable. A pesar de sus anhelos y súplicas, todavía no había concebido un hijo. En un instante de desesperación, impulsada por la presión de su cultura, le ofreció a su sierva egipcia Agar con la esperanza de que ella pudiera darle un hijo. La cultura de aquellos días aceptaba tal práctica, pero el conflicto que esta decisión desataría resonaría a lo largo de generaciones. Cuando Agar dio a luz a Ismael, la alegría inicial de Sara se transformó rápidamente en celos y rivalidad. Los gritos y llantos de un hogar desgarrado se escuchaban bajo el sol inclemente. La paz que alguna vez había caracterizado su unión se desvaneció lentamente como las sombras del atardecer en Canaán. Sara, atrapada en su propio dolor, vio cómo su vida se tornaba en un juego de resentimiento. Las antiguas promesas comenzaban a desvanecerse. A lo largo del tiempo, Dios, fiel a su pacto, intervino. Se acercaba el momento en que la promesa se cumpliría. Isaac, el hijo de la risa, llegaría para llenar el vacío que había dejado la incertidumbre en el corazón de Sara. La noticia de su concepción fue un milagro en sí mismo, que renovó la esperanza que una vez se había perdido. Sara rió, dice la Escritura, porque había sentido la mano de Dios en su vida. Génesis 21, 1-3. Pero la llegada de Isaac trajo nuevos desafíos. La rivalidad entre Agar e Ismael y Sara se intensificó, lo que llevó a una ruptura irremediable en la familia. Abraham, angustiado por la tensión, se encontró atrapado en un dilema desgarrador. Al escuchar a su esposa, tomó la dolorosa decisión de enviar a Agar e Ismael al desierto, en un acto que resonaría en las profundidades del tiempo y la historia. En el desierto, donde el agua era un lujo escaso, Agar, sintiéndose abandonada y sola, observó con terror cómo la desesperanza se cernía sobre ella y su hijo. Pero incluso en ese desierto desolado, Dios no los abandonó. En medio de su angustia, Dios creó un momento de revelación. Alzó ella la vista y vio un manantial de agua. Génesis 21:19. Un signo tangible de la provisión divina y la fidelidad de Yahvé que siempre está presente en los momentos más oscuros de nuestras vidas. Ismael también tenía un futuro en el plan divino, aunque los caminos de la humanidad fueran conflictivos. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios, a través de esta historia, te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora, continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Las vidas de Ismael e Isaac, entrelazadas por el dolor y la esperanza, se convierten en un eco de nuestras propias luchas por la fe y la obediencia. Mientras se despliega el misterio del plan divino, el camino rumbo a la redención parece enredado, pero se aproxima un desenlace que promete revelar la conexión divina que une estas dos vidas. ¿Cómo es que el desierto de la soledad puede florecer en un pacto que perdurará por todas las generaciones? La historia de la fidelidad de Dios y su inquebrantable pacto apenas comienza a desvelarse. En el vasto desierto, mientras las estrellas comenzaban a brillar en la oscuridad, Agar se sentía consumida por un profundo temor. Ismael, su pequeño hijo, había caído en un sueño agotador, pero sus propios pensamientos no le otorgaban descanso. La soledad y la desolación la habían envuelto,
como un manto pesado que no le permitía ver más allá de su dolor. Recordaba la promesa de Dios a Abraham y se preguntaba si su hijo también formaba parte de ese plan. Mientras meditaba, un ángel del Señor apareció en medio de la noche. Su presencia era radiante, como el amanecer que disipa las sombras. «¿Qué tienes, Agar?», le preguntó con voz tranquila pero firme. «No temas, pues Dios ha escuchado la voz de tu hijo en el lugar donde él está». Génesis 21:17. El pánico que había invadido su alma se convirtió en asombro. Agar sintió cómo su corazón se llenaba de esperanza cuando el ángel continuó: «Levántate, alza a tu hijo, porque haré de él una nación». El ángel le reveló el propósito divino que Abraham había ignorado. Ismael sería un líder entre muchos, y su descendencia multiplicaría. Agar, llena de fe renovada, se arrodilló para adorar al Dios que ve. No solo había recibido la promesa, sino que había sido testigo de la intervención divina, una manifestación palpable de la mística conexión entre el cielo y la tierra. En otro rincón del campamento, Juan recibía noticias sorprendentes. La alegría de Sara por el nacimiento de Isaac fue un bálsamo en el corazón de Abraham. A pesar de los problemas con Agar e Ismael, la vida en el hogar resplandecía. Isaac crecía en sabiduría y estatura, y los ecos de la risa infantiles volvían a llenar la tienda. Pero la herencia espiritual y material debía diferenciarse claramente entre los hijos de la promesa y los del esfuerzo humano. «Porque quiero que sepas que, a través de Isaac será llamada tu descendencia». Génesis 21:12. Recordó Dios a Abraham, resaltando la importancia de su pacto. Los actos de resentimiento podían ser torcidos, pero la esencia de la promesa divina no podía alterarse. Abraham, al enterarse del futuro que aguardaba a Ismael, se sintió aliviado al saber que su hijo no caería en el olvido. Sin embargo, todavía había en su corazón una batalla por enfrentar, sumido en la confusión de sus decisiones anteriores. Los gritos del pasado, el dolor de la separación y la rivalidad entre sus dos hijos resonaban en su ser. Mientras ellos caminaban por caminos paralelos separados por la distancia, una nube oscura de incertidumbre se cernía sobre ambos. Dio la casualidad de que en las familias de la tierra nunca faltan las divisiones y las luchas, pero el Dios, que había prometido un pacto inquebrantable en la vida de Abraham, continuaba mediando. Sus planes, aunque a veces ocultos, eran profundos en su soberanía. Esa revelación acerca de Ismael fue solo el comienzo de un nuevo capítulo en el vasto relato de la redención. La lucha de Agar y la preciosa promesa de Isaac serían solo las primeras pinceladas de una obra más grande que en un tiempo aún por venir enlazaría el destino de toda la humanidad. Mientras se tejían historias de vida y muerte, Dios continuaba orquestando un plan perfecto que elevaría a uno y preservaría al otro en un solo destino. La historia aún no se había cerrado, una luz de revelación divina estaba a punto de brillar. ¿Qué más había preparado el gran arquitecto de la historia a través de estos sucesos aparentemente caóticos? Después de todo, cada esfuerzo humano podía desfallecer, pero el plan soberano de Dios jamás fallaría. La mañana se asomó en el horizonte, tiñendo el desierto de un cálido color dorado. Agar, con renovada determinación, tomó la mano de su hijo Ismael, quien aún dormía, y avanzó hacia el pozo que el ángel le había señalado. La promesa de una nación grande para su hijo resonaba en su mente. «Dios ve», murmuró, y cada paso que daba era un acto de fe en la fidelidad divina. Mientras tanto, en el campamento de Abraham, la alegría seguía reinando por el nacimiento de Isaac. Las risas y juegos de los niños llenaban el aire, pero en el corazón de Abraham una inquietud crecía. Había escuchado de la revelación de Agar, y aunque se sentía agradecido por el don de su hijo, las palabras del ángel sobre Ismael no lo dejaban en paz. ¿Y qué será de Ismael?, pensaba, meditando sobre la doble carga del padre al tratar de comprender el amplio propósito de Dios. Las horas del día se deslizaban lentamente, y no tardó mucho tiempo para que Agar y su hijo fueran encontrados cerca del pozo, sentados y con semblante sereno pero cansado. Un susurro traía la brisa,
El Espíritu de Dios estaba trabajando en los corazones de esos hombres y mujeres. «Vende tu vida a la promesa», resonó en la mente de Ismael, quien, aunque pequeño, ya había comenzado a comprender la grandeza de su destino. Su madre, observándolo, vio en él un reflejo del Dios que lo sostenía. Con profunda sabiduría, Agar habló con su hijo, recordándole las palabras del ángel y reforzando en él la confianza en el futuro. No lejos de allí, Abraham sintió que debía ir a buscar a Agar e Ismael. La carga de las decisiones pasadas lo acompañaba, y su corazón clamaba reunirse con su hijo, no solo por la realidad de su vida, sino también entrelazando el amor que Dios había sembrado en su corazón. Guiado por el Espíritu y con un firme propósito, emprendió su camino. Al encontrarlos, las miradas entre Abraham y Agar se encontraron como caminos entrelazados en el desierto. «Has llegado, padre», dijo Ismael, quien alzó la vista hacia su progenitor con una mezcla de curiosidad y anhelo. Un silencio pesado cubrió el momento, mientras las emociones en el corazón de Abraham se agolpaban: amor, tristeza, esperanza, culpa. «Agar, ¿qué puedo hacer por ti?», preguntó Abraham, su voz cargada de una sinceridad nacida del dolor y la redención. Agar, recordando el encuentro con el ángel, le respondió: «Tu hijo vive, y el Dios que hizo la promesa nos llevará a un destino glorioso». A medida que avanzaba la conversación, la revelación del propósito divino se fue desvelando. Ismael, aunque diferente de Isaac, estaba igualmente envuelto en el plan soberano de Dios, un plan que pronto se desataría en algo que ni ellos podían imaginar. Las promesas venirían, las naciones surgirían, y el fondo de la tierra temblaría en lo que estaba por venir. Mientras se dirigían de vuelta, un susurro parecía atravesar las llanuras del desierto: «Porque en la simiente será bendita toda la nación». Cada palabra se impregnaba en el aire, portadora de un eco que llevaba esperanza. Pero Dios, en su infinita sabiduría, reservaba la mayor revelación. Hacia adelante, Abraham, se levantarán príncipes y pueblos a través de Isaac, pero, en el cumplimiento del tiempo, habrá un sacrificio mayor que cambiará el destino de la humanidad. Abraham se detuvo, sintiendo el peso de la verdad ante él. La búsqueda de la promesa de redención seguía siendo un sendero de fe, invisibilidad y luz. El final de esta historia había comenzado a tejerse, pero en lo profundo se gestaba un nuevo misterio. ¿Cómo se unirían los destinos de Ismael e Isaac en la historia de la salvación? Con el corazón latiendo en anticipación, el eco de la providencia divina resonaba en el aire, aguardando por la expresión del poder y la gloria de Dios a través de la herencia prometida. La tarde comenzaba a ceder paso a la noche, y un manto estrellado cubría el desierto. Agar, con Ismael junto a ella, ofrecía una oración silenciosa a Dios, confiando en su providencia. «Oh Dios, que ves y oyes, ayúdanos a seguir tu camino», decía en su corazón. Abraham, sintiendo la multitud de emociones que pululaban en su pecho, decidió que debía llevar a Ismael a su hogar. Había un deseo profundo en él: compartir el amor que sentía por su hijo que había estado ausente, y la fuerza que provenía de la promesa de Dios. Mientras caminaban, la voz del Señor resonaba en su corazón, instándole a recordar que cada paso en la tierra era parte del diseño eterno. Cuando llegaron al campamento, los rostros de Sarai y los demás, la mirada sorprendida al ver a Ismael. Sarai, que había anhelado el bienestar de su familia, veía en la distancia al joven como un puente hacia el futuro. Preguntas surgieron en su mente. ¿Cómo debe ser nuestra relación?, se preguntaba, sintiendo el peso del pasado, la rivalidad y el amor mezclados. «La paz del Señor debe ser nuestra guía», murmuró Abraham, buscando la dirección divina.
se sentó con Agar y su hijo, en medio del campo iluminado por la luz de la luna, donde la fragancia de las flores del desierto llenaba el aire. Con su tío y su hijo presente, hizo un pacto, uniendo sus corazones en un lazo de fe. Este día es sagrado, porque hemos sido reunidos por el Dios Altísimo, comenzó Abraham. Él promete que Ismael será un gran pueblo, así como lo es mi hijo Isaque. Las palabras resonaron en el aire, cargadas de un significado profundo, un eco de lo que Dios había declarado a cada uno de ellos. Ismael, sintiendo la magnitud del momento, levantó su rostro hacia la luna brillante que iluminaba la noche, preguntándose cómo podía ser parte de ese plan divino. ¿Cómo puedo servir a Dios, mi madre y mi padre, de la manera más noble?, se cuestionó, sintiéndose impulsado a abrazar su identidad. Mientras hablaban y compartían historias bajo el cielo estrellado, Dios, en su gran sabiduría, comenzó a hilvanar las vidas de los tres. Isaque, con su espíritu amable y su risa inconfundible, corría entre los adultos, mientras Agar contemplaba a su hijo, sintiendo una mezcla de felicidad y preocupación. Todo parecía que daba forma a un nuevo comienzo, pero la atmósfera estaba cargada de expectativa. Abraham, sintiendo la responsabilidad de guiar a sus hijos por caminos de fe, recordó la promesa en su corazón: «Yo haré de ti una nación grande». Pero sabía que había un reto por delante. A medida que la noche avanzaba, una sombra se cernía sobre sus corazones. ¿Qué lugar tendría Ismael en el futuro de las promesas de Dios? Agar, percibiendo la inquietud de Abraham, se acercó y con voz tranquila dijo: «La fidelidad de Dios es más grande que nuestras incertidumbres. Él cuida de Ismael y de Isaque, de cada una de nuestras generaciones». Abraham asintió, porque en su interior comenzaba a florecer una comprensión más poderosa. Sabemos que nuestras vidas están entrelazadas bajo la soberanía divina. A pesar de la tensión, el propósito de Dios se cumpliría en cada uno de nosotros. Y así, mientras la noche se mantenía en silencio, un profundo secreto se gestaba en la atmósfera. Dios susurraba en el viento: «Porque a través de Ismael e Isaque levantaré mi pacto en la tierra, y será por medio de sus descendientes que mi promesa de bendición alcanzará los confines de la tierra». Esa noche, las estrellas parecían brillar con mayor intensidad, revelando una verdad antigua y formidable. Ambos hijos estaban destinados a desempeñar un papel monumental en la historia de la humanidad, y la simiente de Abraham, que traerá la redención, pronto comenzaría a manifestarse en la trayectoria de los pueblos aún no nacidos. La brisa suave del desierto acariciaba las colinas, trayendo consigo un susurro del cielo. En la oscuridad, las llamas del campamento danzaban, revelando las sombras de una familia que buscaba el entendimiento divino. Ismael, sintiendo una mezcla de alegría y tensión, miraba a su padre y a su madre, sopesando en su corazón el significado de la noche. El resplandor de la luna parecía intensificarse, como si la creación misma estuviera al tanto de la búsqueda de respuesta. Abraham, ansioso por el futuro, se apartó del grupo por un momento, retirándose a un costado para presentar su corazón al Señor. «Oh Dios de mis padres, ¿cómo debo proceder? ¿Cuál es el camino que debemos seguir para cumplir tus propósitos?». Su voz vibraba con una fe profunda, un eco que resonaba en la vasta nocturnidad. Mientras tanto, Agar, en el centro de su propio viaje, observaba a Ismael con ternura pero también con preocupación. «Mi hijo», le dijo, «en el vientre de las promesas de Dios crece una verdad. No estamos solos. Cada oración y cada decisión nos direccionan hacia un destino». Ismael respondió con un brillo en sus ojos: «Madre, sé que nuestros caminos están entrelazados como las estrellas en el cielo». Abraham, sintiendo una súbita convicción, se unió a ellos, y juntos se sentaron en el suelo arenoso, formando un círculo de comunión.
El Dios que me habló me promete que el destino de Ismael será grandioso, afirmó Abraham con voz firme, así como lo es el de Isaac. La fe se entrelazaba en la noche como las hiedras, fuertes y emocionales. A medida que el tiempo pasaba, las tensiones del pasado comenzaron a desvanecerse en la luz de la revelación divina. Una paz duradera se estableció en la familia. Todos sabían que su existencia y sus luchas estaban a la par de la obra infructuosa de Dios. Sin embargo, esa luna llena no solo iluminaba la noche, su luz traía consigo la promesa de un cambio inevitable. Mientras Abraham oraba, sintió que el Espíritu del Señor le revelaba un mensaje. Tiempos de prueba estaban por venir. El camino será difícil, pero confía, Abraham. Quiero demostrarte que mi poder se perfecciona en las debilidades. Escuchó en su espíritu. El eco de la voz divina llenó el aire. Nosotros, el Dios de la creación, estamos formando a través de Ismael e Isaac no solo un legado, sino un testimonio vivo que traerá a las naciones hacia mí. Ismael, sintiendo el peso de esas palabras, preguntó: ¿Qué nos depara el futuro, padre? Abraham sonrió, lleno de esperanza. De la misma manera que nuestra unidad ha traído luz a esta oscuridad, será a través de cada uno de ustedes como cambiaré la historia. La revelación del pacto en la noche era palpable, y la atmósfera estaba cargada de expectativa. Por medio de la descendencia de ustedes, multiplicaré a mis hijos como las estrellas en los cielos, dijo el Señor. Por Ismael nacerán naciones que un día se volverán a mí, y a través de Isaac habrá un pueblo que heredará mi promesa. Entonces Dios recordó a Abraham sus palabras: en ti serán benditas todas las naciones. Esa noche, bajo la majestuosidad de un cielo estrellado, se gestaba un ministerio de esperanza que cruzaría fronteras y siglos. Demostrando que el plan de Dios es eterno y que sus caminos son perfectos, el destino de estas dos familias se tejería en un relato de redención y gracia. Sabiendo que no podían prever todo lo que vendría, Abraham miró al cielo e hizo una declaración de fe. Confiamos, oh Dios, en tu exactitud y en tu designio eterno. Comentó la turbulenta realidad de sus corazones, sabiendo que las decisiones presentes formarían el futuro de todos. Como el canto de una nueva epifanía se escuchaba en el aire, los corazones latían al unísono, porque lo que estaba por venir iba más allá de sus comprensiones humanas. La promesa estaba a punto de expandirse, revelando el asombroso y divino plan soberano de Dios, que atravesaría las generaciones por medio de ellos. La brisa nocturna continuaba acariciando las llanuras del desierto mientras la familia se sumía en un profundo silencio. La luz de la luna parecía ser testigo del diálogo entre lo humano y lo divino, y en ese mismo instante la oscuridad era interrumpida por un destello luminoso que cruzó el cielo. Ismael, intrigado, volvió su mirada hacia el horizonte. Un sentimiento de anticipación comenzaron a brotar en su interior. «¿Qué será eso, padre?», preguntó, su voz resonando en la calma del campamento. Abraham, sintiendo la inquietud de su hijo, comprendió que la manifestación de Dios les estaba preparando para lo inesperado. «A veces, hijo, las señales en el cielo son recordatorios de la grandeza del poder de Dios. Nos está llamando a la acción, a vivir en la promesa». Con estas palabras, el anciano patriarca recordó el pacto que había hecho. En su corazón se sentía el peso de la responsabilidad de guiar a su familia en un camino que podría conectar generaciones. Agar, con la mirada resuelta de una madre preocupada, se levantó y se acercó a ellos. «El Señor ha dicho que seremos parte de algo más grande. Debemos estar preparados. Debemos orar por fortaleza y dirección, porque muchos caminos habrá delante de nosotros. Oramos con la fe de que su propósito permanecerá 2 milenios de revelaciones que trascienden nuestro entendimiento». Mientras las palabras de Agar se deslizaban sobre ellos como el agua refrescante, la sombra de un rayo de luz se deslizó en sus corazones. Abraham pasó su mano sobre su frente, levantando su voz. «Señor, tú que conoces nuestros corazones, guíanos hacia lo que has prometido.
fortalécenos en los tiempos de dificultad. Así como tú has estado con nosotros, así también estarás en cada paso que demos. La luna brillaba intensamente, y en el fondo del desierto resonó una voz, clara y firme. Escucha, Abraham, escúchame bien. Habrá pruebas, grandes pruebas, pero ten presente que en cada desafío hay una oportunidad para manifestar mi gloria. Las voces se desvanecieron mientras el sonido del viento se intensificaba, como si toda la creación estuviera esperando la respuesta de la humanidad. Ismael, adivinando que sería parte de un legado monumental, se sintió revigorizado. «Padre, ¿cómo podremos enfrentar las dificultades si su plan aún parece tan distante?» Su consulta, llena de la inocencia de la juventud, chispeó en el aire como una flecha en busca de verdad. «Confía, hijo», respondió Abraham. «Cuando miramos hacia el futuro, nuestros ojos deben estar fijos en la promesa. Tu vida será el testimonio de esa verdad. La historia no solo se escribirá con acciones, sino también con la esperanza y la fe que cultivemos dentro de nosotros». Así, en la frescura de la noche del desierto, las promesas de Dios comenzaron a tomar forma entre ellos, pulsando como corazones latentes en la oscuridad. Las llamas del fuego comenzaron a cobrar fuerza, iluminando los rostros de la familia, reflejando el fulgor de la confianza renovada en su Creador. Pero en el fondo de sus almas, todos sentían que el próximo capítulo de su historia estaba destinado a ser uno de redención y conflicto. En aquel instante, de entre las sombras, emergió la voz del Altísimo una vez más, prometiendo la llegada de un nuevo mañana. «Por medio de ustedes, mi pacto será cumplido no solo en la tierra, sino también en las naciones que vendrán después. Miren hacia el este, el amanecer de mi propósito ya se acerca». Con esos ecos resonando aún en sus corazones, Abraham, Agar e Ismael se unieron en oración, confiando en la revelación de que el propósito divino se desplegaría, desafiando su comprensión y moldeando la identidad de aquellos que creerían. Ellos sabían que el siguiente paso en su caminar de fe los llevaría más allá de lo que podían imaginar, hacia un futuro en el que la gloria de Dios sería manifestada para todo el pueblo. Así, aún en la incertidumbre, se preparaban para los retos que el tiempo les deparaba, con la certeza de que el plan soberano de Dios era más grande que las dificultades que pudieran enfrentar. En la bruma del amanecer, los primeros rayos de sol comenzaron a desdibujar las sombras del desierto. Abraham se encontraba en el umbral de la carpa, contemplando el vasto horizonte, donde la tierra parecía despertar a un nuevo día. Su corazón palpitaba intensamente, recordando la promesa divina que resonaba en su ser. Su descendencia sería multiplicada como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Génesis 22:17. «¿Padre?», preguntó Ismael, asomándose a su lado, «¿qué significa para ti este nuevo día?». La voz de su hijo interrumpió sus pensamientos, trayendo consigo un aire de esperanza. «Cada día es un regalo de Dios, Ismael», respondió Abraham. «Hoy podríamos afrontar pruebas y desafíos, pero en nuestro caminar debemos discernir su propósito. La promesa de nuestra herencia nos fortalece». Mientras tanto, Agar se acercaba con la comida de la mañana. Su rostro reflejaba una mezcla de amor y ansiedad. «Abraham, ¿has tenido más revelaciones de lo alto? La voz de Dios resuena en mí como un eco incesante. Debemos prepararnos para lo que está por venir». «No lo sé, Agar», respondió Abraham, «pero sé que un nuevo capítulo comienza en nuestra familia. La promesa se acerca, y su cumplimiento clamará nuestra atención y nuestra obediencia». A medida que la mañana avanzaba, la familia se reunió en círculo, uniendo sus manos en un acto de ferviente oración. Abraham lideró con voz potente, pidiendo dirección y valentía, mientras cada uno de ellos se sumía en la atmósfera de fe. De repente, un rayo de luz descendió como una paloma, iluminando el rostro de Abraham, y el resplandor de su fe se intensificó. La voz del Señor resonó de nuevo. «He aquí, la herencia está por manifestarse. En este día, el Hijo del Pacto y el Hijo de la Promesa se reunirán, y de este encuentro brotará un nuevo legado».
Ismael miró a su padre confundido. ¿El hijo del pacto? Pero, ¿no soy yo el primogénito? ¿Qué significa esto, padre? Abraham, sintiendo la tensión entre los planes divinos y sus propias dudas, respiró hondo y afirmó con solemnidad: Todo tiene su tiempo y su lugar, Ismael. Lo que se manifiesta no siempre es evidente a nuestra carne, pero Dios une lo que parece opuesto, y su orden es más grande que lo que podemos ver. La tensión en el aire pesaba como el mismo sol que ahora comenzaba a elevarse en el cielo, y el latido de la creación parecía resonar al unísono con sus corazones. La certeza de la promesa estaba viva, y sin embargo, también el desafío del futuro. En aquel momento, el viento sopló suavemente, trayendo consigo un murmullo de voces lejanas que hablaban de redención. Abraham sintió cómo su piel se erizaba por la presencia del Altísimo, y en su corazón una semilla de esperanza se sembró. El propósito de Dios era mucho mayor que sus propios entendimientos. La voz se hizo más clara, una promesa resonante. Los caminos que he trazado no son solo para ustedes, sino para generaciones que vendrán después de ustedes. Ustedes serán luz para las naciones, y entre las dificultades, la fe será el testigo del poder de mi verdad. Con cada palabra, las olas de paz y desafío acariciaron sus espíritus, y la familia miró hacia el horizonte, su futuro revelándose frente a ellos como un vasto campo de posibilidades. Al concluir la oración, Agar sintió una certeza dentro de sí misma y se volvió hacia Abraham. ¿Qué haremos cuando ya no estemos solos? ¿Cómo sostendremos la promesa cuando el camino se haga más oscuro? Con fe, Agar, dijo Abraham. Cuando la duda asalte nuestros corazones, recordaremos que cada jornada, cada desafío, es una oportunidad para que su gloria sea manifestada en nosotros. Recuerda que los cielos ya están en movimiento, preparando el camino para lo que se avecina. Así, en la claridad del nuevo día, el vínculo entre padre e hijo reafirmó su fortaleza, mientras se preparaban para un encuentro que cambiaría el curso de sus vidas y la historia por venir. La tierra aún guardaba misterios, y las naciones miraban con expectativa. Un nuevo destino espiritual comenzaba a gestarse en el plano de Dios, esperando que todo se revelara en su tiempo perfecto. Con el eco de la voz divina resonando en sus corazones, sabían que la historia de su supervivencia estaba entrelazada en las manos de su Creador, quien prometía que lo imposible sería posible. Miren, el amanecer está por llegar. Pronto conocerán la violencia de la prueba y la marea de la gloria en los planes soberanos que trascienden toda comprensión. Mientras el sol ascendía en su esplendor, iluminando el desierto con un resplandor dorado, Abraham sintió en su espíritu un ligero temblor. El eco de la promesa aún retumbaba en su corazón, pero un nuevo aire de expectativa también lo rodeaba. «Es tiempo de prepararnos», exclamó Abraham, rompiendo el silencio que se había apoderado del grupo. «Hoy nos encontraremos con aquellos que están destinados a compartir este legado». Agar, que aún estaba inmersa en sus pensamientos, preguntó ansiosamente: «¿Quiénes son esos que has mencionado, mi señor? ¿Y qué significará esto para nuestra familia?» Abraham miró a su esposa con ternura, sus ojos clamando por la confianza que solo la fe genuina puede proveer. Son el hijo del pacto y el hijo de la promesa, ambos catalizadores del plan de Dios. Debemos estar listos para lo que el Señor desea hacer a través de ellos, para que el legado se cumpla de acuerdo a su voluntad. Asentando con la cabeza, Agar hizo un esfuerzo por ocultar su preocupación, pero su rostro traicionó un leve temblor. Ismael, observando la interacción entre sus padres, se sintió resurgir en su corazón una mezcla de emoción y angustia. ¿Qué cambios conllevaría este encuentro? Mientras su padre se movía, preparándose para el día, Ismael agarró su mano. «Padre, ¿debería preocuparme? El hijo de la promesa traerá consigo un nuevo orden, pero ¿qué quedará de mí en esto?» Abraham se detuvo, y en su mirada Ismael pudo ver el peso de la historia. «Hijo mío,
Cada uno de ustedes tiene un propósito y un destino en los planes eternos de Dios. No temas. Como Él los ha unido a ambos, también ha unido los hilos de tu vida con los de Isaac. Las promesas no son limitadas, son abundantes. Los latidos de sus corazones palpitaban con fuerza mientras el aire se cargaba de la presencia divina. La familia se dirigió a un lugar acordado, donde el horizonte se fundía con el horizonte, un punto de encuentro predeterminado, donde el Creador se manifiesta a través de los encuentros de su creación. A medida que se acercaban, una extraña sensación invadió a Abraham. Un silencio sobrecogedor envolvió el desierto, como si la creación misma estuviera conteniendo el aliento. De repente, a través de las colinas, apareció una figura joven. Era Isaac, el hijo prometido, quien con su andar sencillo y su mirada llena de inocencia, encarnaba la esperanza del futuro. Al verse, Ismael e Isaac se observaron en silencio, midiendo la grandeza del momento que les esperaba. No había palabras en sus labios, pero el peso de la historia ya se hacía notar entre ellos. ¿Es este el hijo que se ha prometido?, murmuró Ismael al ver la mirada brillante de Isaac. Sí, el portador de la continuación de la bendición, respondió Abraham, reconociendo lo sublime del instante. Él llevará consigo el linaje que será como las estrellas del cielo. Isaac se acercó, y cuando sus ojos se encontraron con los de Ismael, Abraham sintió una oleada de unción que le atravesó. Era un momento de revelación. Sin embargo, ante la cercanía de los dos jóvenes, la atmósfera se tornaba intensa, como el cielo antes de la tormenta. Las miradas estaban cargadas de preguntas y potenciales que apenas comenzaban a despertar. Las promesas de Dios no solo se cumplirían en sus vidas, sino que el cumplimiento de esos juramentos traería consigo su propia serie de desafíos. Con cada latido, la tensión creció. En este encuentro, pensó Abraham, hay vida o muerte, bendición o juicio, unidad o división. Cada paso hacia adelante resonaba con el eco del divino propósito, llevando consigo el peso de la fragilidad de la humanidad frente al plan soberano de Dios. ¿Qué será de nosotros, Dios mío?, murmuró Agar, sintiendo los temores asomarse en su pecho. La respuesta en su corazón seguía siendo un susurro eterno. Confía, ya que el universo se mueve hacia el cumplimiento de mi promesa. Y así, frente al esplendor del cielo, bajo la gracia del Altísimo, se estaba a punto de desatar un nuevo capítulo. Mientras las estrellas titilaban brillantes en el firmamento, cada uno atestiguaría cómo el cruce de estos caminos traería consigo un nuevo destino. La historia apenas comienza, resonó en el interior de Abraham, pero los senderos de Dios ya están marcados, encaminándose hacia un desenlace que cambiará sus vidas y llenará al mundo de su gloria. Cuando Isaac llegó, su rostro iluminado por la luz del sol reflejaba una pureza que cautivó a Ismael. Se detuvo, observando al hijo prometido con curiosidad y una sensación de conexión que desbordaba más allá de las palabras. «Soy Isaac», dijo el joven con voz suave. «¿Eres tú el hermano que tanto he oído mencionar?» «Soy Ismael», respondió, encontrando valor en su propia voz. «He vivido en la sombra de las promesas desde que tengo memoria». La vulnerabilidad colgaba en el aire entre ellos, explorando un territorio inexplorado. A medida que intercambiaban miradas, Abraham observó con profundo interés, sintiendo que estaba ante el inicio de un legado que podría cambiar el rumbo de su familia. «Ven, Isaac», exhortó Abraham, rompiendo el silencio. «Siéntete en casa con nosotros. Juntos aprenderemos lo que Dios ha destinado para cada uno de nosotros». Los tres se sentaron bajo la sombra de un árbol solitario, un símbolo de protección en medio de la árida tierra.
Abraham comenzó a hablar de las promesas que Dios había hecho a su linaje, revelando cómo su propia vida había sido un viaje de fe y la búsqueda de la fidelidad divina. Cuando el Señor me dijo que sería el padre de naciones, comenzó Abraham, su voz cargada con las gravitas del tiempo. No comprendía la magnitud de su promesa. He visto su mano en mis días, en las bendiciones y también en las pruebas. Sin embargo, cada desafío ha sido un escalón hacia el cumplimiento de su plan. Ismael escuchaba con atención, sintiendo la mezcla de admiración e incertidumbre en su corazón. La luz que Isaac brindaba parecía ser un faro y a la vez una sombra que aterraba su ser. ¿Cómo podría él hallar su lugar en el propósito de Dios ahora que el hijo de la promesa estaba frente a él? Isaac, sintiendo la oscuridad de las inquietudes silentes de su hermano, miró fijamente a Ismael. Siento que hay mucho que decir entre nosotros. No somos enemigos, sino dos hermanos que podrían construir juntos un futuro que cumpla con la voluntad de nuestro Padre. ¿Por qué no hacemos planes juntos? Abraham pensó en las palabras de Isaac, sintiendo que eran un eco del llamado de Dios a la unidad y el amor fraternal. Sin embargo, en lo profundo sentía que otro tipo de tempestad se agitaba. En su espíritu ya se vislumbraban las pruebas que este encuentro podría traer. La lucha entre la gracia y la ley, entre el legado de Agar y Sara, comenzaba a manifestarse de maneras complejas. Fue entonces cuando, en medio de la conversación, una voz rompió el aire. «Ismael, Isaac». Era Agar, que había estado a una distancia prudente, pero ahora se acercaba con el pálido rostro cargado de una inquietud que solo una madre puede conocer. Escuché su conversación. Hay tanto que el Señor aún no ha revelado, y las promesas guiadas por su mano tienen un peso que ni puedes imaginar. Abraham, reconociendo la dirección de Dios en ese momento de aflicción, tomó la mano de Agar y la unió a la de Ismael e Isaac. Quizás este sea el inicio de una obra mayor, un testimonio poderoso de la fe en Yahvé que nos llama a ser uno. Pero, como todo pacto, debe estar cimentado en la confianza y en la comprensión. El viento comenzó a soplar suavemente, trayendo consigo un susurro de esperanza. Cada uno sintió que había más por descubrir, que la historia que se estaba escribiendo era un lienzo aún en blanco, esperando ser pintado con los actos de fe y obediencia. Pero en el fondo, un pensamiento inquietante comenzó a germinar en el corazón de Abraham. ¿Podremos, como familia, soportar el peso del destino que nos espera? ¿Estaremos dispuestos a ver cómo la división y la reconciliación pueden coexistir en este plan divino? Así, mientras el sol comenzaba a declinar en el horizonte, las sombras se alargaban, representando tanto la conexión como la tensión que se avecinaba. El camino adelante sería un desafío lleno de gracia y pruebas, donde la fidelidad de Dios sería revelada en cada paso. «Una prueba de fuego está cerca», murmuró Abraham, sintiendo la urgencia de la revelación. Y en ello veremos cómo Dios no solo cumple su promesa, sino cómo transforma corazones en el proceso. Así se cierran las palabras del día, dejando latente la expectativa de lo que vendrá. Las nubes se arremolinaban en el horizonte, presagiando el desafío que se alzaba al final del camino. Pero lo que aún no saben es que el plan de Dios va más allá de lo que pueden imaginar, y este encuentro es solo el principio de una historia que cambiará el mundo. La brisa del desierto soplaba suavemente, trayendo consigo las fragancias del atardecer. Abraham, Ismael e Isaac se encontraban sentados a la sombra del árbol, donde el eco de sus palabras resonaba en el aire cálido y terrenal. La conversación se había llenado de una curiosidad compartida, mientras exploraban las promesas de Dios y sus significados para cada uno.
Sin embargo, el extraordinario momento que vivían también estaba impregnado de una tensión palpable. Abraham, sintiendo la creciente conexión entre sus hijos, rogó al Señor en su corazón: «Oh Dios, guía a estos corazones entrelazados hacia el propósito eterno que has trazado para ellos. Que la fe crezca en unidad y no en división». Ismael, observando a Isaac, sintió que el peso de su identidad se deslizaba entre los espacios de realidad y promesa. ¿Qué sucederá, hermano, cuando las naciones se levanten de nosotros? ¿Cómo gestionaremos la carga de ser parte del plan de Dios? Su voz, aunque firme, estaba cargada de incertidumbre. Isaac, con una mirada brillante de esperanza, respondió: «Cada uno de nosotros jugará un papel en esta narrativa que va más allá de lo que podemos concebir. Lo que el Señor nos ha mostrado es solo el principio. Ambos, como hijos de Abraham, tenemos un legado divino y juntos podemos forjar un camino que traiga gloria a Dios». La respuesta de Isaac resonó en el corazón de Ismael como un canto melódico, pero también despertó una inquietud en su alma. ¿Y si el futuro requiere sacrificios que no estamos preparados para afrontar? ¿Qué si nuestras herencias nos dividen más que unirnos? Los conflictos que se atisbaban estaban cargados de preguntas ancestrales. Agar y Abraham intercambiaron miradas significativas, conscientes de que aún había consecuencias por enfrentar y que la historia de su familia no carecería de desafíos. «Ismael», interrumpió Agar, su voz cautivadora aún llena de la ternura de una madre, «recuerda que la promesa no solo se trata de poder y grandes naciones, también se trata de el amor, la fe y la unidad. El pacto no es solo para ti ni para Isaac, es un puente para todos nosotros. Cada paso, cada decisión, cada sacrificio nos llevará a acercarnos más al propósito divino». Los ojos de Ismael se llenaron de comprensión. Aunque el camino era incierto, sentía el llamado a ser parte de algo significativo. Entonces, debemos aprender a caminar juntos, incluso si nuestras trayectorias parecen diferentes. Mientras el horizonte se llenaba de tonos cobrizos y púrpuras, Abraham, con un tono reflexivo, dijo: «Juntos seremos el testimonio vivo de lo que Dios puede hacer cuando la fe se manifiesta. A veces, las luchas que enfrentamos solo afinan nuestra sensibilidad a su voz, una voz que nos guiará a través de gran libertad y al mismo tiempo de gran responsabilidad». A medida que la luz del día se desvanecía y las estrellas comenzaban a brillar en el cielo, un útero de esperanza y promesa se cernía sobre ellos. Sin embargo, así como el sol descendía, la noche, con sus riesgos y oscuros misterios, se acercaba acompañado de una inquietante claridad. La creación entera parecía esperando el desenlace de su historia, pero para complejizarlo aún más, el cielo se oscureció repentinamente, y un viento helado atravesó el campamento, llevando consigo un mensaje de advertencia. Agar, alertada por la sombra que se cernía sobre ellos, buscó con la vista de dónde provenía ese cambio abrupto en el clima. De repente, como si la misma naturaleza suspirara en anticipación, se escuchó un eco lejano pavoroso. «Abraham», comentó con voz temblorosa, «algo grande se acerca, debemos estar preparados para lo que vendrá». Los corazones de todos se llenaron de inquietud. Abraham, sintiendo la transformación en la atmósfera, levantó sus manos al cielo y exclamó: «Oh Señor, ¿qué nos revelas en este tiempo? ¿Qué es lo que está por venir que requerirá nuestra valentía?». En ese momento, el bullicio de un viento tornado corrosivo lo siguió. Un relámpago iluminó el cielo abruptamente y dio paso a truenos resonantes. El aire cargado de electricidad parecía anunciar no solo una tormenta climática, sino un huracán de eventos divinos que se avecinaban, como un espectáculo de fuerza celestial que traía un mensaje de advertencia. «¿Qué está sucediendo, padre?», preguntó Ismael, aferrándose al brazo de Isaac. «¿Esto es parte de las promesas?». Abraham, con la firmeza de un padre protector, respondió: «Es un recordatorio de que estamos en la presencia de lo sagrado. La tierra está a punto de experimentar cambios, y nosotros también.
Prepárense, porque esta historia que empezamos a escribir juntos tendrá muchos capítulos, y no todos serán simples. Los misterios de Dios son revelaciones que se desatan en las tormentas de la vida. A medida que el viento crecía, un profundo rayo cruzó el cielo y un nuevo resplandor iluminó la tierra. Las palabras resonaron con fuerza en sus corazones. La gloria de Dios está por ser revelada. La historia ha comenzado a girar hacia la redención y la transformación. Todo se conecta en el plan soberano de Él. Así, el ciclo de la vida, la lucha y la esperanza continuaban en el tejido del tiempo, avanzando hacia un desenlace que por sí solo prometía un nuevo amanecer. Lo que aún no saben es que su legado comenzará a florecer en medio de la tormenta. La historia de Ismael e Isaque, una narrativa de contrastes y reconciliaciones, será el eco de cómo Dios cumple su promesa a través de su descendencia. Así se mantenía la certeza en la tormenta. Mientras se preparaban para lo próximo, el murmullo de un nuevo capítulo comenzaba a hacerse notar, revelando al gran arquitecto de la historia quien, en su soberanía, jamás deja de urdir su plan para su pueblo.